Ok, good. Vamos a estar dando inicio a la sesión de hoy. Para esta ocasión, como veníamos comentando, ya teníamos el anuncio que les estuve enviando al respecto de la sesión. Vamos a estar viendo el día de hoy lo relacionado con el tercer componente formativo. Vamos a tener también un espacio para observar lo relacionado con el cronograma y cómo va a estar organizado el cierre de curso para que ustedes vayan teniendo desde ya una idea de cómo vamos a tener el orden de las actividades. Por ahora, recordarles siempre cuando están en el curso, mirar todas las opciones de la opción contenido del curso para que de esta manera podamos ir mirando esa parte. Les recuerdo también la idea, dependiendo de la opción que ustedes deseen, después de estudiar cada componente formativo, pueden realizar cualquiera de las actividades de aprendizaje. Les recuerdo también, porque algunos han comentado al respecto, que todos los componentes formativos son solamente para su aprendizaje, no afectan la calificación. Cuando ya realicen las evidencias que aparecen en las tres actividades de aprendizaje, es aquí donde se va a evaluar su participación en el curso. Tengan eso muy presente para que de esa manera sea más fácil para ustedes la participación y pues pueden repasar los temas. De hecho, al hacer las evidencias en las actividades de aprendizaje 2 y 3, la mayor recomendación es repasar los temas que ya vieron en los componentes anteriores para que de esta manera sea mucho más fácil para ustedes hacer las evidencias. Perfecto. Vamos acá a la parte del componente formativo. Ya lo tengo aquí abierto. En esta parte, el de esta ocasión se llama These are my hobbies. Vamos a tener una parte sobre lo que son los possessives, adjetivos posesivos. Recordar lo que es el present continuous, mirar cómo funciona en inglés. Y el uso de los verbos que terminan en ing. El uso de las preposiciones de tiempo y el uso de la palabra when en distintas circunstancias. Hablando de when, la siguiente sección habla de eventos, cosas que ocurren, when things happen. Vamos a estar viendo el vocabulario sobre la familia y vamos a tener una sección de vocabulario sobre pasatiempos y hobbies. Muy bien, comenzamos en esta parte recordando lo que son los possessive adjectives. En este caso, son aquellos que indican una relación o sentido de pertenencia, conexión con algo e indican una propiedad o cualidad. Por eso es que precisamente se les llama adjetivos, porque indican una característica. Si yo digo, por ejemplo, el curso de inglés, pero si yo digo mi curso de inglés, estoy dando una característica de ese curso. Es un curso al que pertenezco, con el que estoy relacionado y por eso utilizo la palabra mi. De la misma manera, pues pasa en inglés. Vamos a tener acá algunos posesivos para mirar los ejemplos y pues básicamente funcionan de manera similar a los que tenemos nosotros, como por ejemplo aquí, my new dress is beautiful, mi vestido nuevo es hermoso. My, indicar que es mío, es una característica igual que new, que es nuevo. Recuerden que en inglés siempre vamos a colocar las características antes del objeto o la persona de la que estamos hablando. Entonces, por eso aparece my new dress. Para hablar de otras personas, también podemos utilizar, por ejemplo, en este caso, her. Cuando digo, esta es su casa, esta es la casa de ella. Her aplica cuando hablamos precisamente de personas, bueno, en este caso hablamos en femenino. Para mujeres, normalmente no se utiliza para objetos, a veces para animales, más que nada mascotas o animales así que son como más próximos a las personas, se puede llegar a usar, pero no siempre lo hacen. Am,
Directamente tenemos your. How old is your son? Cuando hablamos de tú o de su. En inglés no hacen diferencia entre el tú y el usted, así que puede ser How old is your son? Puede ser cuántos años tiene tu hijo o cuántos años tiene su hijo. En este caso no hace diferencia el inglés en cuanto al formal y informal en ese punto, así que no hay problema por esa parte. Les recuerdo, por cierto, siempre en cada una de las frases tienen aquí un botoncito para escuchar la frase y saber cómo se pronuncia. Muy bien. Acá tenemos, well, Diana is my best friend, es mi mejor amiga. Está marcado para esa parte. Acá tenemos el uso del otro pronombre que decíamos. Oh, he fixed his teeth. Se arregló o se mandó a arreglar sus dientes, los dientes de él. His, a diferencia de her, se utiliza en masculino, se utiliza cuando hablamos de hombres. Misma aplicación, lo que comentaba sobre animales, más que nada para mascotas y eso. Y bueno, I painted my nails, me pinté mis uñas. Siempre indica la característica previa al objeto del que estamos hablando. Bien, aquí vamos a tener un video que ustedes pueden seguir cuando estén en esta parte realizando la práctica y habla sobre los posesivos. Vamos a hacer aquí un poquito de revisión para que ustedes lo puedan ver. Básicamente, aquí les van a hacer la comparación de los pronombres que ya habíamos aprendido y de los posesivos. My, ya lo dijimos, es como mi, cuando algo es mío. Your, cuando algo es tuyo o suyo, e igualmente como pasa con you, cuando algo es de ustedes. Tiene varios usos. Por eso es que no podemos traducir su directamente en inglés de cualquier manera porque existen varios usos. Your sería su de usted o de ustedes. His sería su de él, como vimos hace un momento, y her sería su de ella. Esa palabra en español es muy confusa, por eso hay que tener mucho cuidado con ella. Its es su cuando es algo que le pertenece o está relacionado con un animal, un objeto, ¿ok? Un lugar. Por decir algo, vamos a poner acá para que veamos un ejemplo. Mm, Tengo acá las mayúsculas. Digamos, un ejemplo pequeñito allí. Bogotá and its people. Bogotá y su gente, por decir algo, si estoy hablando de un lugar y una característica que tengan ellos. Como hablo de la gente de Bogotá, es decir, la gente que pertenece, está relacionada o se identifica con Bogotá, hablo de su gente, de la gente de la ciudad. La ciudad es una cosa. Entonces no puedo decir Bogotá and his people o Bogotá and her people. No, porque no estoy hablando ni de un hombre ni de una mujer, estoy hablando de un lugar. Entonces, como estoy hablando de un lugar, estoy hablando de una cosa, debo utilizar its en lugar de utilizar his or her. ¿Ok? Va a aplicar de esa manera. Eh, en el caso de los animales, dependiendo cómo lo digan, se puede colocar his, her o its. Lo más común es colocarlo con its. Por ejemplo, the dog plays with its bone. El perro juega con su hueso, el hueso del perro. Como hablamos de un animal, no es una persona, utilizamos its. Algunos, cuando le tienen mucho cariño a la mascota, pueden utilizar the dog plays with his bone si es macho o the dog plays with her bone si es hembra. Em, Eso ya es una cuestión de uso, más una muestra de cariño que otra cosa, y pues depende de cada situación, ¿ok? En general, pues la recomendación es utilizar it
No significa que los que utilizan it no quieren a la mascota por si acaso, solamente es para que quede claro que cuando sí se usa es porque se le tiene demasiada cercanía, vínculo, relación con la mascota que se está mencionando o el animal que se está mencionando. Para objetos definitivamente no se usa, excepto casos muy excepcionales de poesía y cosas así. Bien, continuamos acá. Tenemos our, que sería como nuestro, algo que es de nosotros. Y el último es their, cuando es algo de ellos o de ellas, cuando algo suyo, pero de ellos. ¿Ok? Entonces, miren que ese su que tenemos allí en español tiene varios usos, varias formas, pero en español ya nos acostumbramos a que confunde, ¿sí? Por eso había en su momento, obviamente es un juego de palabras, un programa de televisión en el que el presentador siempre en algún momento, si hablaban de programas de televisión y si había algún personaje que era la madre de algún otro, entonces decía por su parte su madre, la de ella, siempre agregaba su madre, la de él, porque en realidad el su no te deja claro del todo si están hablando de él, de ella, de usted, de ustedes, es bastante confuso. Entonces siempre hacía como la aclaración cuando utilizaba el su para evitar que sonara rudo, porque bueno, son los distintos usos que le tenemos a las palabras. Bien, ¿qué más podemos decir? Recordar, los adjetivos posesivos no tienen plural. Si utilizamos our como nuestro, puede ser nuestro, nuestros, y del mismo modo no tienen diferencia con la parte de lo que es masculino y femenino, ¿ok? Excepto por el uso que se le da como tal al posesivo, pero no cambia. Eh, entonces, eso a tener allí en consideración. Mucho cuidado con un error común que hay entre los hablantes del inglés al usar its contra its. El primero, el its, que vemos así, sin el apóstrofe, sin la comita que tiene arriba, es el que decíamos ahora, el su, que vamos a utilizar para identificar animales, objetos, mientras que its con la comita es normalmente la manera de pronunciar it is cuando hablamos de el verbo to be, cuando hablamos de que esto es o está, entonces utilizamos its. Los dos suenan igual, la diferencia va a estar en lo escrito. Profe, ¿cómo hago para diferenciar entonces cuando los esté escuchando? Es una cuestión de contexto. ¿Ok? Recuerden que las frases en inglés siempre van organizadas sujeto, verbo y complemento. Si ustedes se acostumbran a eso, siempre van a identificar dónde va a estar ubicada cada palabra en las frases. ¿Ok? Vamos aquí un momentico. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo aquí arribita para que ustedes vean. Ahí. Voy a colocarles ese. Oh, look at that cat. Mira ese gato. It is its house. Y esa es su casa. ¿Ok? Aquí lo puedo cambiar también si deseo para hacerlo de esta forma. It's its house. Un poquito forzado el ejemplo, pero para que entiendan esa parte. Cuando va al principio de la frase, como estoy hablando del sujeto y el verbo, it's viene a ser el del verbo to be, e inicia la frase. Si va ubicado después del verbo, ya no al inicio de la frase, entonces estoy hablando del posesivo. Esto se lo digo más que nada por términos de comprensión, de identificación. No necesariamente ustedes lo van a tener allí a la primera para usarlos, pero recuerden que en estos cursos nos enfocamos más en lo que vamos a comprender que en lo que de pronto necesitamos producir. Para que ustedes vayan aprendiendo a producir en inglés, primero hay que comprender, identificar. Algunos a veces se frustran un poquito, es que yo trato,
Profe, pero no me salen las frases en inglés. Tranquilo. Por ahora, la clave primeramente es identificar. Una vez ya hayamos hecho eso, entonces vamos a tener más facilidad a la hora de enfrentar la parte de la producción. No se puede producir lo que no se entiende. Así que mucho cuidado. Bien. Vamos a mirar acá los pronombres posesivos. En este caso nos vamos a referir cuando son cosas que le pertenecen a alguien, cuando algo es mío, it's mine, cuando algo es tuyo o suyo, de usted, yours, cuando algo es de él es his, cuando algo es de ella es hers, cuando algo es de esto es its, básicamente. Cuando algo es nuestro o de nosotros es ours, cuando algo es suyo ya lo decíamos yours y cuando algo es de ellos es theirs. Es similar en este caso. ¿Cuál es la diferencia? En este caso voy a indicar directamente la posesión relacionada con algo. Cuando algo es mío, cuando algo me pertenece, lo voy a colocar de esa manera. ¿Ok? Recordar que todos estos pronombres posesivos que hemos visto, igual que los adjetivos posesivos, no llevan pronombres. Vamos a mirarlo un poquito en contexto para que recuerden y aprovechamos para recordar que son palabras que no llevan masculino, femenino, singular y plural, no cambian dependiendo del objeto. Eh, no, uy, esa chaqueta es mía. That jacket is mine. Esa chaqueta no es de ella. Oh, that jacket is not hers. ¿Por qué no como ahorita con los posesivos? Porque no estoy indicando precisamente la característica. Solamente estoy indicando la posesión. ¿Ok? Por eso es que yo digo mi chaqueta, pero yo digo la chaqueta es mía. Para que entiendan la diferencia, ¿sí? No es lo mismo mi que mía. Cuando hago la descripción, solamente digo, ah, mi chaqueta, sí. Pero cuando di la indicación de la posesión, esa chaqueta es mía. Entonces, a tener en cuenta. No se cambian los posesivos que hemos visto como plural. No, those computers are mine. No, no hay necesidad de colocarle una S. Simplemente si ya computer es plural, no hace falta agregarle más nada. No, these computers are mine. Ya allí se indicó cuál es el plural. Bien. Obviamente, igual que pasa en español, lo podemos utilizar para responder o mencionar cosas que ya son obvias sin necesidad de repetir la palabra, sino solamente utilizando el posesivo. Oh, is that Johanna's house? ¿Es la casa de Johanna? No, it's mine. Es mía. ¿A quién se refiere? A la casa. Como ya es obvio de qué se habla, solamente es indicar la posesión. Y si lo que se indica allí se podría decir, oh no, it's my house. Sí, pero en realidad es muy poco común que habiendo una forma más corta se vaya a decir así, por si acaso. ¿Sí? Si lo dicen, no, it is my house, sí, lo van a entender, claro que sí. No voy a decir que es que va a quedar como algo desconocido, extraño, no, 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 tampoco, pero en realidad no es tan común en esta parte que se exprese otra vez toda la frase completa, ¿ok? Por eso que las respuestas, como hemos visto en los ejemplos que hemos tenido tanto en este nivel como en el nivel anterior, aquellos que estuvieron, nos damos cuenta que siempre en inglés las respuestas cortas suelen llevar una expresión que hace referencia a la misma pregunta sin repetir lo que ya la pregunta tenía indicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en inglés no se suele hacer esa clase de repeticiones así de esa forma. Entonces, o para que tengamos allí muy presente al momento de utilizarlos y bueno, que lo puedan conocer mejor en esa parte.
Muy bien, vamos a ir avanzando. Oh, aquí podemos utilizar, hablando de posesivos, whose. Lo vimos cuando hablábamos de las palabras interrogativas. Aprovecho para echarle allí un poquito de recordatorio. Utilizamos whose para preguntar de quién es algo. Literalmente yo creo que es la mejor manera de traducirlo. Whose car is this? ¿De quién es este auto? O el auto de quién es este. Sí, formas de traducirlo, ¿no? Buscando unas expresiones que sean lo más parecidas posibles, tendríamos eso allí a tener en cuenta. Muy bien. Vamos a seguir mirando acá. Tenemos también la opción de cambiar los adjetivos posesivos por pronombres posesivos. Eh, Igual que en español, podemos utilizar unos u otros dependiendo de que utilicemos el contexto adecuado. Por ejemplo, oh, this bag is my bag, not your bag. Este es mi bolso, no es tu bolso, este es mi bolso. Queda claro allí la pertenencia, pero al mismo tiempo podemos decir, oh, this bag is mine, not yours. Este bolso es mío, no tuyo. ¿Sí? También perfectamente válida la ocasión para este caso. Bien. Y de la misma forma de lo que hay en español, siempre me gusta hacer la comparación porque si son cosas que tenemos en español, va a ser más fácil identificarlas, usarlas, no vamos a tener tanta complicación, ¿sí? Podemos utilizar tanto una palabra como otra. Si queremos utilizar el adjetivo, podemos decir, this is my bag, este es mi bolso. Pero también si no lo queremos referir junto al posesivo, podemos utilizar el pronombre y decir, este bolso es mío. ¿Ok? ¿Por qué insistimos tanto con el ejemplo, con el mío? ¿Por qué? Porque como vimos ahorita, con el caso del su, genera muchas confusiones porque tenemos varios tipos de su en español, por decirlo de cierta manera, y pues la idea es no confundirnos. Siempre que quieran tener como el concepto, repasarlo, traten de hacerlo precisamente pensando en el uso del usted, perdón, del mí, porque el usted, el su, el otro va a ser más complicado. Entonces tratemos siempre de recordar el mí de una forma y de otra para que sea mucho más fácil identificarlos en este caso y no vayan a tener allí tantos enredos al momento de usar estas expresiones. Ok, perfecto. Sigamos acá. Vamos a tener algunos ejemplos allí. Tenemos, oh, my dress is beautiful. El vestido es hermoso. The dress is mine. El vestido es mío. Identificar una característica y indicar posesión. Oh, your dog is old. Perro es viejo. The dog is yours. Y ahí lo vamos a encontrar también con his. Oh, the car is his. Ese carro es de él. Ese carro es suyo. Pero en español, como ya habíamos visto en su momento, cuando hablamos de, en ese caso, la posesión, el suyo, es más difícil como de identificar, pero de quién diría, ¿sería que es de él? ¿Será que es de ella? ¿O será que está diciendo que el carro es mío? Sí, porque podemos decir, ah, este es su carro, claro, este carro es suyo, vea, ahí está. Difícil. Nos toca mucho mirar el contexto. Todos los idiomas tienen eso, por si acaso, no solamente el español, el inglés y muchos otros tienen puntos en los que toca aprender por contexto. Eso pasa. Oh, her cat is fat. El gato de ella es gordo o su gato, pues es gordo. But the cat is hers. El gato es de ella. Bien, vamos a seguir avanzando y ustedes ahí van a ir mirando las frases de acuerdo
a la práctica que vayamos teniendo. Eh, Aquí hacemos un poquito de recordatorio que, como veíamos, el uso del your en este caso hace que coincidan algunas palabras, pero igual que lo que pasa con el suyo, con el su y el suyo en español, puede pasar con el yours en inglés. Sin embargo, al hablar en plural, si vamos a tener theirs para indicar que el restaurante es de ellos, que es suyo, pero de ellos o de ellas, si viene al caso. Entonces debemos como acostumbrarnos a utilizar el de cuando queramos recordar qué significan estas palabras. Este es uno de los puntos que también llega a diferenciar los que utilizan traductores automáticos versus los que utilizan los traductores para su beneficio. Algunas personas hacen ejercicios, y esto ténganlo en cuenta al momento de hacer las evidencias, y solo traducen automáticamente y pasan. Y muchas veces traducen el su o el suyo de mala manera porque el traductor no siempre entiende por contexto de quién se está hablando, si de una persona masculina, femenina, si estoy hablando directamente de una persona. Y queda el suyo traducido como your, que es el que más le gusta al traductor, y resulta que ese no era. Estábamos hablando de ellos. Entonces, no podríamos decir the restaurant is yours, sino the restaurant is theirs. ¿Sí? Si ustedes traducen al español, the restaurant is yours, el restaurante es suyo. Pero the restaurant is theirs también traduce el restaurante es suyo. Pero no es lo mismo suyo de usted que suyo de ellos. ¿Sí? No les digo no que no utilicen traductores automáticos. Eso se puede utilizar como un recurso para buscar palabras, expresiones, pero que se note que ustedes están aplicando su conocimiento. Que si ustedes saben cómo se dice cierta palabra, ustedes sepan identificar, no, esta frase no lleva esta palabra, lleva esta otra, para que ustedes apliquen su mismo conocimiento en las frases que vayan a realizar. Bien, otra forma de indicar posesión que es conocida en español porque la utilizan como decorativo es el agregar un apóstrofe, la famosa comita que va arriba, y S. En este caso, ¿cómo se usa? Bueno, básicamente vamos a tener en este caso esa comita y esa S indicada allí después de la persona de la que hablamos para indicar que algo le pertenece a esta persona. Miremos el ejemplo. Last night we went to Anna's house. Anoche fuimos a la casa de Ana. ¿A dónde fuimos? A una casa. ¿Qué característica tiene esta casa? Que le pertenece a Ana. Entonces, como Ana es la dueña, que es quien posee la casa, le coloco una comita y una S para indicar que es de esa persona, de Ana. ¿Ok? Eh, Solo para tener allí la cuestión. Se puede utilizar con un sustantivo común, como por ejemplo decir bosses, cuando algo es del jefe, o Juans, cuando algo es de Juan, para indicar a quién le pertenece. ¿Ok? Cuando hablamos de esa posesión, no vamos a utilizar of. Se puede entender the suitcase of Clara, la maleta de Clara, que como aparece el ejemplo. Pero si estoy indicando posición, simplemente Clara's suitcase. Miremos los ejemplos que aparecen acá. Oh, this is Hector's briefcase. Es el maletín de Héctor, indica la posesión. ¿Sí? Podemos utilizarlo con algunos pronombres singulares terminados en S. Se agrega simplemente la comita y S, excepto cuando utilizamos nombres propios. No es común que la lleven. Tampoco es común que los plurales lleven más la S, sino que simplemente como ya tiene la S al final, le colocan solo la comita. Those are our father's briefcases. Son los maletines de nuestros padres. ¿Ok? Where is the cat's toy? ¿Dónde está el juguete de los gatos? Simplemente cambiamos la comita y ya. En pronunciación no hay diferencia. Simplemente por la ubicación sabemos que si primero están nombrando al gato y luego al juguete, significa que el juguete es el de los gatos. Estamos hablando de un juguete. ¿Qué característica tiene que es de los gatos?
¿Ok? Ya para el resto de plurales que hemos visto, los que no terminan en S, ahí sí colocamos la S sin problema. Como decíamos, los nombres propios que terminan en S tampoco llevan allí esa S adicional para tener en cuenta. Algunos lo usan, pero en realidad la mayoría de la gente no le coloca esa S allí al plural del nombre. Si nombramos a varias personas, eh, hay que tener allí presente. Si varias personas son dueñas de lo mismo, simplemente las nombramos y al final colocamos la S para indicar la pertenencia, ¿ok? Para que no tengan allí como demasiada complicación con esa parte. Entonces, bueno, que quede allí aclarado. Si le colocamos una comita a cada uno, un posesivo, James and Glorious, entonces en este caso estamos indicando que hay uno que es de uno y otro que es del otro. Hacemos allí la diferencia en esa parte. Ok, perfecto. Vamos a seguir mirando acá. Entonces, ya que hemos visto los ejemplos, bueno, mirar como parte de una oración, también podemos colocarlo. Si a veces tenemos una expresión más larga que indica la posesión, también lo podemos decir. Oh, the president of Denmark's speech was inspiring. El discurso del presidente de Dinamarca fue inspirador. ¿Quién dio el discurso? El presidente de Dinamarca. Entonces toca esperar a decir todo el presidente de Dinamarca para después sí indicar la S que indica la posesión. Porque ese fue. ¿Quién fue? Presidente de Dinamarca. Te toca esperar a que diga toda la expresión, presidente de Dinamarca. Se puede usar hasta con expresiones de tiempo. Oh, I had to give a 2 weeks notice. Tuve que dar un aviso de 2 semanas. ¿Cuál es el aviso? El de 2 semanas. Entonces, ahí lleva 2 weeks, lleva la expresión. Ya se los van viendo después con calmita, pero es bueno que los vayan conociendo, identificando para que no vayan a tener allí problemas. También se puede, como en español, utilizar el apóstrofe con la S, de la misma manera que utilizamos el D para indicar la, eh, ¿sí? La caracterización sin necesidad de repetir. My boat is faster than Oscar's. Mi bote es más rápido que el de Oscar. Como la comita y la S indica que es de algo o de alguien, entonces lo usamos de esa misma forma en esta frase, donde va a indicar que es de esta persona que estamos refiriendo. Ok, good. Bien. En este caso, recordar algunos truquitos de lo que, para en primera instancia, no se coloca el apóstrofe para hacer plurales, ¿ok? No se escribe two lemons, a pesar de las costumbres que tenemos acá, no. El apóstrofe no es para hacer plurales, ese apóstrofe lo escribimos para indicar posesión, ¿ok? A menos que los limones le pertenezcan al dos, no lleva ningún apóstrofe. ¿Ok? En algunos casos, cuando indicamos estructuras,
diferentes al apóstrofe es para simplemente nombrar objetos únicos. Por ejemplo, The Great Wall of China, la Gran Muralla China. ¿Okay? En ese caso no se utiliza el posesivo porque estamos solo identificando un objeto que tiene un nombre o característica específico. Oh, he spent years studying the history of Colombia. Se puede también Colombia's history porque es la historia que le pertenece al país, es algo general. ¿Okay? Ahí sí aplicaría. Eh, pero cuando son cosas únicas normalmente, ¿no? Por ejemplo, the end of the road, el final del camino. Sí, el final tiene una característica y es que es del camino, pero no escribimos the road's end porque suena raro. Básicamente es algo, un objeto único. Aquí está the airplane window, la ventana del avión. ¿Por qué? Porque en este caso la ventana tiene una característica, no una pertenencia. ¿Ok? En este caso tenemos una ventana con una característica que es del avión. ¿Ok? Entonces nos enfocamos más en la ventana que en el avión para tener allí. Bien, entonces en la parte ya de esta sección vamos allí a tener la actividad didáctica relacionada con los posesivos us, ish y thing. Vamos a mirarla aquí. Tenemos una actividad en la que vamos a mirar de manera de opción múltiple para practicar los posesivos. En este caso vamos a mirar de quién se habla. Recordemos cuáles son los posesivos que vimos y vamos a seleccionar el correcto. Si estamos hablando de que Sara trabaja en casa, es decir, la casa es de ella, entonces vamos a tener que seleccionar de estas cuatro opciones cuál consideramos que se refiere a algo que es de ella. Y de esa manera vamos a poder contestar. Muy bien. Entonces, para que tengan en cuenta, van a ir respondiendo las preguntas de esa forma. Muy bien. La segunda sección es sobre el presente continuo. Vamos a tener un video aquí de manera a lo que hacemos en español. El presente progresivo indica cosas que están ocurriendo al momento en el que estamos hablando, que ocurren ahora, que empezaron desde antes de que yo dijera y que van a seguir ocurriendo después que yo hable. Si, por ejemplo, yo digo, I'm washing the dishes, estoy lavando los platos. Significa que antes que yo empezara a hablar, ya yo estaba haciendo la actividad de lavar los platos y al terminar de decir la frase seguirá ocurriendo. Es de esa manera como funciona en este caso. Entonces, a tener allí presente al momento de hablar. Are you eating ice cream? Miremos el ejemplo que aparece aquí en la segunda. ¿Estás comiendo helado? Significa que antes que yo preguntara ya lo estabas haciendo y si ya va la cuestión, después de la pregunta la persona sigue comiendo helado. ¿Por qué? Porque si resulta que se estaba muriendo el último poquito, dice, no, ya no estoy comiendo helado. Cuando la actividad termina ya no es continua, entonces ya cambiamos la frase. ¿Estás comiendo este helado? No, estaba. Allí cambiamos inmediatamente a pasado. Entonces, indica un periodo de tiempo precisamente en el que estamos refiriéndonos. No necesariamente la actividad ocurre ya ahora mismo, sí, aunque normalmente esa es la idea. ¿Ok? Si hablamos de un periodo de tiempo que la otra persona tiene claro, podemos hablar de que la actividad ocurre de esa forma. Yo digo, por ejemplo, I'm studying English at the SENA. Estoy estudiando inglés en el SENA. Eso ya lo vienen haciendo desde hace algunas semanitas y van a seguir en el curso, así que aplica para ese caso. Espero que estén muy atentos a los ejemplos que se van a ver allí
para que sea mucho más fácil para ustedes hablar del presente continuo en esta ocasión, ¿ok? Normalmente, y hay que tener en cuenta un uso que sí diferencia, es que en español a veces podemos utilizar el presente simple para indicar el futuro, a veces lo hacen en inglés más con presente continuo para esa parte. Eh, Miremos el ejemplo acá. This Sunday I'm playing the football final match. Este domingo voy a estar jugando la final de fútbol. Pero nosotros decimos normalmente, no, este domingo juego la final. Es más común para nosotros en presente simple, mientras que en inglés es más común en continuo. Sería como la principal diferencia que podríamos tener allí en esa parte. Muy bien. Entonces, recordando, como ya habíamos visto, el presente continuo simplemente indica lo que le dijimos, actividades que ocurren durante un periodo de tiempo que va más allá del tiempo de la frase, para que lo tengan así como a consideración. Normalmente basta con simplemente agregar el ing al final, como siempre pasa con los verbos que terminan en e, como la e es muda, normalmente esa e no se coloca al agregar el ing. ¿Ok? La mayoría de verbos que terminan en ie, eso se cambia a y. Son muy poquitos, pero bueno, ténganlos por allí presentes. Los verbos cortos que terminan en consonante, vocal y consonante, normalmente esa última consonante va duplicada. Esto, ahora que uno está empezando, no se identifica mucho a medida que vayan teniendo más vocabulario. En inglés va a ser más fácil que identifiquen, pero normalmente esa consonante doble indica una pausa. Running, pudding, stopping. Normalmente hay una pausita allí en ese caso y ya cuando la identifiquen será mucho más fácil para ustedes recordar dónde van las consonantes dobles. Pero a tener en cuenta. Bien. Obviamente hay algunas consonantes que simplemente no van a hacer un sonido tan fuerte o tan marcado, no van a llevar consonantes duplicadas. Ya eso más adelante iremos viendo cuáles consonantes marcan eso. Ya lo hemos visto en algunos temas, pero más adelantico en los siguientes niveles los vamos a identificar para tampoco enfocarnos en esa parte. Bien. Eh, Vamos a tener acá para tener en cuenta, bueno, cuando terminan en L, y esta sí es una consonante que da un poquito de diferencia, puede que vaya duplicada o puede que no. ¿Ok? Para que tengamos en cuenta. Normalmente el inglés americano, el de Estados Unidos, suele colocar una sola L en la mayoría de los casos, siempre y cuando no lleve el acento al final del verbo, mientras que los británicos sí le colocan doble. Ya esto es una cuestión más de identificación que otra cosa. Por ejemplo, equal, travel, entonces colocamos equally, traveling. Los gringos suelen colocarle la consonante doble y el acento al final. Control, controlling, porque hacen una pausa ahí en ese punto. Bien, lo que sí me interesa, tengan pendiente la estructura, igual que en español uno dice estar y luego coloca el ando o el endo al final del verbo. Asimismo en inglés colocamos el to be y colocamos el ing al final. ¿Ok? Estoy tomando agua, estoy ando. Entonces, I'm drinking water. Coloco el I'm in y ya. Simplemente lo hacemos de esa manera. Como lleva el verbo to be, bastará con agregar la palabrita not para decir que la frase es negativa. Ah, no, yo no estoy tomando agua. I am not drinking water. Y como es verbo to be, bastará con colocarlo al principio de la frase. Como siempre les he dicho, la ventaja del to be es esa. Y con eso ya automáticamente hacemos una pregunta. Am I drinking water? ¿Yo estoy tomando agua? I am not drinking water. Am I drinking water? Simplemente con eso basta y sobra para que sea una pregunta.
Como las preguntas de presente continuo llevan el to be, la respuesta, si es de sí o de no, también debe llevar el to be. Are you studying engineering? ¿Estás estudiando ingeniería? Oh, yes, I am. No, 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 I am not. Siempre. Recuerden lo que les explicaba hace un ratico, las preguntas y respuestas siempre van de esa manera. Las respuestas siempre repiten el auxiliar que lleva la pregunta para indicar que se está refiriendo a la misma pregunta. Bien. eh, Aquí vamos a tener un puntico donde es más una cuestión de uso, ¿sí? Existen verbos en inglés que normalmente no van en presente continuo. Bueno, la verdad aquí dicen que les impide conjugarse en presente continuo. Algunos, ¿sí? Pueden utilizarse dependiendo del contexto y voy a indicarles cuáles sí, cuáles no, que sean más comunes. Agree, definitivamente estar de acuerdo, no va con presente continuo. Si uno escucha a alguien diciendo I am agree, eso en inglés no se hace. I agree, simplemente. ¿Ok? Eh, no, depende. Normalmente no va en presente continuo a menos que se refiera a estar conociéndose con alguien, ¿ok? I am knowing this girl, estoy conociéndome con esta chica, ahí sí es otro contexto. Pero son situaciones como muy específicas. ¿Qué otro? Think también puede ser cuando estoy pensando en una decisión. Oh, I'm thinking of it, estoy pensando en esto, ¿sí? Pero normalmente son muy poco comunes. Look puede también ser, ¿ok? Cuando estoy más que nada utilizando algún verbo phrasal que esté relacionado con el I'm looking for something, estoy buscando algo. Ahí sí, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta. Pero cuando hablamos del look en el sentido de parecer, no, definitivamente no lo lleva. Vamos a mirar acá. Ok, perfecto. Entonces, a tener en cuenta esos y ya saben, cuando tengan dudas sobre algún verbo que quieran usar, recuerden que tenemos las referencias, así como lo podemos ver acá en línea para utilizar Lingui, por ejemplo, si lo necesitan para mirar significados, pronunciaciones, frases y Word Reference para buscar definiciones. ¿Ok? Entonces, con esos verbos que vimos allí, cuando se dan opiniones o estados, simplemente bastará con colocarlos en presente simple. No, no, claro, yo te estoy entendiendo todo lo que me estás diciendo. En ese caso, yo digo simplemente, oh, I understand you. I understand what you say. No se dice, oh, I am understanding you. No, eso sonaría muy raro. Es de esas cosas que sí, sí, les van a entender pero que definitivamente va a sonar muy raro para la persona. Muy bien. Entonces, a mirar para esa parte. Eh, bien, cuando tenemos have, por ejemplo, decimos en el sentido de tomar algo, puede ser que lo utilicemos en presente continuo. Aquí van a tener algunos ejemplos. Oh, sí, cuando se refiere a reunirse también. We are seeing Carlos, significa que nos vamos a reunir con la persona. Nos vamos a ver no en el sentido de observarlo, sino en el sentido de reunirse. Los verbos, pues bueno, tienen sus significados. Obsérvenlos bien para que tengan en cuenta las referencias y para más práctica tenemos una actividad didáctica también en esta sección que se llama Are We Doing This?
en la cual vamos a ir verificando si las frases que aparecen están correctas o incorrectas. Recordemos, para practicar esos stative verbs, si de verdad son verbos en los que se puede o no se puede aplicar el presente continuo y vamos seleccionando de las opciones que haya cuál sea la más adecuada. Por ahora vamos avanzando con el tema de las preposiciones de tiempo para ir mirándolas. Ya algunas las habíamos observado y en este caso siempre nos enfocamos mucho en estas tres porque son las más similares, que son at, on e in. Para el caso de at lo vamos a utilizar con momentos precisos, ¿ok? Cuando hablamos de festividades que no llevan la palabra day o que no se refieren a un día, ¿ok? Aunque sí podemos hacer referencias si indicamos día dentro de la expresión, ¿ok? At 9, a las 9. At 9:30, a las 9:30, siempre colocamos at para horas precisas, ¿ok? Podemos colocarlo at night con a en la noche, ¿sí? O si tenemos un momento que tiene una hora determinada del día, por ejemplo, at lunchtime, a la hora del almuerzo. Siempre utilizamos at con horas precisas. Utilizaremos on con fechas, días en concreto, días de la semana, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, on May 1st, el 1 de mayo. O decimos el día de la semana, on Saturday, el sábado, ¿sí? O si tiene nombre, como decíamos, on your birthday, en tu cumpleaños. Claro que sí. Y utilizaremos in para el resto de condiciones, para hablar de semanas, meses, años, partes del día, no de la noche por si acaso. Para hablar de décadas, siglos, estaciones, etcétera, utilizaremos in. Por eso quedó de último, porque at y on son más específicos. At, ya saben, para las horas y para la noche, at night. On para días, que tengan la fecha exacta que indique el día. Y utilizamos in para lo demás. Bien. Entonces, pendiente cuando demos las fechas, debemos utilizar on. Independence Day in Colombia is on July 20. Si decimos es el 20 de julio o si decimos que solo es en julio es in July. ¿Por qué? Porque el de on me está indicando el día exacto, el de in me está indicando el mes. Así los diferenciamos. Bien. No se utiliza expresiones de add, on, in para decir en ninguno de estos. ¿Ok? En la próxima semana simplemente digo next week. No digo in next week o on next week. No hace falta. ¿Ok? ¿Qué otra utilizamos? Bueno, on the weekend. Sí. Esta es una excepción bonita porque cuando hablamos de días de semana se dice on weekdays y en fines de semana se dice on weekends. Si es que el fin de semana se siente como si fuera un solo día. Así que siempre recuerdo que decimos on weekend. Y lo otro a recordar es que normalmente los meses del año y los días de la semana llevan mayúscula inicial. No es algo grave, pero es bueno que lo sepan. Bien, ¿qué más preposiciones de tiempo vamos a repasar? Para verla ya ustedes las van a ir practicando. Before y after, el antes y el después. Hay que practicarla en especial after, algunos se confunden, que significa después. Podemos utilizar until, que significa hasta, o since, que significa desde. Van los opuestos allí. During, para indicar la duración de algo durante un tiempo. For puede significar por cuando hablamos de tiempo, por un relato, por ejemplo, oh, I'm going to the gym for 2 hours. Voy a ir al gimnasio por 2 horas, o sea, durante ese tiempo. Podemos utilizar from y to para decir de qué punto a qué punto para indicar 2 horas. Podemos utilizar by para indicar una hora límite o una fecha límite también, de hecho. Sí. Linda promised to be back by 2 o'clock. Ella prometió estar de vuelta a las 2, pero significa que puede que llegue antes, puede que llegue a las 2. Normalmente no se esperaría que después, ¿ok?
Up to significa también hasta este momento. Si viene el caso, up to now, hasta ahora. O until now sería otra opción para ese caso. Between, como ya lo hemos visto en preposiciones de lugar, indica entre. En este caso sería entre dos fechas. Y within significa de ahora a cierto punto, hasta dentro de cierto tiempo. Oh, you will receive the notification within 5 business days. Vas a recibir la notificación dentro de 5 días hábiles. Similar a by, significa que en cualquier momento de esos 5 días va a recibir la notificación. Entonces, a tener allí pendiente. Verificamos acá el uso del when para tener preguntas, que las vamos a tener para hablar de expresiones de tiempo. También lo podemos utilizar aparte de las preguntas para hablar de épocas pasadas. Cuando era niño, por ejemplo, when I was a boy. O para hablar de situaciones como en español que ocurren al mismo tiempo. They were having breakfast when the doorbell rang. Estaban desayunando cuando sonó el timbre. ¿Ok? ¿Qué más podemos mirar? Bueno, a futuro también cuando ocurra algo. Oh, when I have more time, I will go to the cinema. Cuando tenga más tiempo, voy a cine, pero ahora no lo tengo. El tiempo es escaso. ¿Ok? Como ya vimos anteriormente, puede ser una palabra interrogativa, sea directa o indirecta. Oh, when should you apologize? ¿Cuándo deberías disculparte con alguien? O indirectamente, it is important to know when to go to the doctor. Es importante saber cuándo vamos al médico. Miren que en todos los casos es similar a lo que hemos visto en español para que no vayan a tener complicación. Ya habíamos visto las acciones simultáneas cuando ocurren dos cosas a la vez, ahora que dimos el ejemplo, y también para hablar de hechos generales como en español. Cuando algo ocurre, siempre. Oh, food tastes best when it's hot. La comida sabe mejor cuando está caliente. Sí, normalmente es cierto. Y tenemos una actividad didáctica también de esta sección para hablar de cuestiones de tiempo. Vamos a mirar si se habla de horas, se habla de días, se habla en general, para saber en cada caso qué preposición es la más adecuada y con eso vamos respondiendo en esos casos. Y ahí vamos a ir mirando las diferentes preguntas. Bien, en cada ocasión recuerden los ejemplos que vimos y de esa manera será mucho más fácil. Bien, para recordatorio, porque ya aquí viene la parte de vocabulario que ustedes practican directamente, tenemos lo relacionado con los días de la semana. Recordando que aparte de los días de la semana pueden utilizar expresiones como weekend, que ahorita lo vimos, el fin de semana, weekdays, que serían los días de semana o días laborales, a veces se le dice business days, pero para diferenciarlos de los fines de semana se puede decir weekdays. O weeknights, si se refiere a las noches de semana, claro que sí, porque a veces hay cosas que se hacen solo las noches de los fines de semana, entonces hacen la diferenciación allí. ¿Ok? Y para todas esas expresiones utilizamos on, como ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, acá tenemos los meses del año, que aquí los pueden practicar. Son muy parecidos a los del español. Hay un parcito allí de meses que son como diferentes, pero la mayoría son parecidos a tener en cuenta. Una característica que podemos tener en cuenta, ya que hablamos de fechas, es que en el caso del inglés de Estados Unidos, que es el que hace eso específicamente, es muy común que las fechas den primero el mes y luego el día. Normalmente no lo hacen a la inversa. Dicen agosto 6, pero no dicen el 6 de agosto. ¿Por qué? Por costumbre de ellos, simplemente. Acá van a practicar algunas expresiones de tiempo y podrán mirar algunos ejemplos, perdón, para escuchar. Bueno, sí, para tener allí la indicación. At the moment, cuando es en el momento. Right now, cuando es ahora mismo, o now, si es ahora.
Tomorrow si es mañana, the day after tomorrow si es pasado mañana, no existe una palabra como pasado mañana. Next year, el próximo año, ahí podemos utilizar los next y next month, next week. También se puede utilizar past para indicar el pasado, past year, el año pasado. O in a few minutes, en unos minutos. También puede ser. Esto es más que nada una cuestión de vocabulario para que ustedes estudien esta sección. No hay muchas excepciones por allí, sino simplemente identificarlo y por eso les recomiendo practicar varias veces la actividad didáctica que va en esa sección para que ustedes puedan escuchar algunas frases y empezar a identificar cómo se pronuncian. Aquellas expresiones que ustedes vean que les pueden servir para las evidencias son las que más deberían enfocarse. Expresiones de tiempo hay muchas, por ahora nos enfocamos en las que más. Y para la actividad didáctica pues van a escuchar el audio, ahí está, y luego van a escribir a frase lo que digan ahí en el audio, le dan clic en verificar y miramos si lo hicieron correctamente. Recuerden, las actividades didácticas se pueden hacer varias veces, no van a afectar su nota en el curso. Muy bien, vamos a recordar de lo que ya hemos visto, la parte de la familia. Tenemos acá, para recordar la parte del vocabulario base, tenemos mother, madre, tenemos sister, que es hermana, tenemos daughter, que es hija, tenemos father, que es padre, brother, que es hermano, y son, que es hijo. Son las básicas en ese caso. Y algunas son derivadas de ella. De hecho, tenemos acá, miren, grandmother, al agregar grand, ya nos vamos a referir a abuelos y nietos. Y grandfather, el abuelo. Podemos encontrar aunt, que es la tía, y uncle, que es el tío. Podemos encontrar cousin, que es prima o primo, igual para ambos. Tenemos niece, la sobrina, y nephew, que es el sobrino. Tenemos wife, que es la esposa, y husband es el esposo. Para que podamos practicar esa parte. Cuando vayan a utilizar el vocabulario base que dimos ahorita, mire que por eso especifiqué primero, podemos agregar expresiones, por ejemplo, colocando in-law al final hablamos de la familia política. El father y la mother de nuestra pareja son los father-in-law y mother-in-law que tenemos. Suegro y suegra. Asimismo, ellos nos van a decir que somos son-in-law o daughter-in-law, yerno y nuera. Mientras que los brother y sister de nuestra pareja son nuestros brother y sister, pero in-law. Con eso de agregar in-law, ya inmediatamente hacemos relación a la familia de la pareja. Mucho más práctico en ese caso. Algunas cositas de vocabulario a recordar. Cousins, ya lo dijimos, es la única palabra de todo este vocabulario que no diferencia masculino y femenino. Cuando vayamos a hablar de los hijos, siempre se utiliza children. Ojo con esto. Al hablar de hijos e hijas, no importa el género y tampoco importa la edad. Si usted tiene 90 y sus hijos 70, usted dice, these are my children. Podemos utilizar parents para hablar de los padres, no fathers, porque ese es el plural masculino. Entonces, parents indica los padres de familia, papás y mamás. Grandparents, como aparece al ladito, los abuelos y abuelas en conjunto. Podemos utilizar siblings para hablar de hermanos y hermanas así en conjunto, aunque no es una palabra que se use demasiado, pero les puede servir a ustedes. Y al hablar de la familia, pues vamos a tener acá la actividad didáctica para mirar la relación con la familia. Esta implica pues tener un poquito de atención en esta parte para que lo vayamos a tener aquí. En este caso tenemos allí una definición. My sister's son. Recuerden que la comita de la S indica posesión. El hijo de mi hermana es mi. Vamos a ver qué será. Y dependiendo de la respuesta, lo colocamos allí en esa parte.
Bien, pasamos a la última sección que tiene este componente, que es el de pasatiempos y hobbies, cosa que hacemos mucho. Watch TV, por ejemplo, es el primero de los pasatiempos que aparece aquí, el de ver televisión. Puede ser watch movies para ver películas, watch videos, o podemos indicar directamente el tipo de vocabulario. Watch Netflix, por ejemplo. Go out with friends, salir con amigos. Play video games. Play puede significar jugar con los videojuegos o jugar deporte como play tennis o play football. En Estados Unidos le dicen soccer porque tienen otro deporte al que le dicen fútbol, que nosotros lo conocemos como fútbol americano. Read, que es leer. Listen to music, claro, escuchar música. Surf the internet, lo que hacemos todos los días, la mayoría, navegar en internet, mirar cosas por allí. Go shopping, claro, ir de compras. Go to the cinema o go to the movies, para ir al cine. Do yoga, cycling, claro que sí. Hiking, para aquellos que van de caminata o senderismo, como se les dice hoy en día. Exercise o do exercise, cualquiera de las dos es válida para hacer ejercicio. Cook, cocinar, sí, siempre que no sea oficio, es sabroso como hobby. Dance, que es bailar. Take photos, hoy en día es mucho más fácil. A algunos les gusta hacerlo como hobby. Draw, para hacer dibujo. Text, para mandar mensajes de texto. O chat, si estamos hablando con la persona. Sing, para cantar. Así como mirando algunos de los principales allí en esa parte. Eh, Obviamente tener en cuenta que siempre debemos seguir las mismas normas gramaticales que ya conocemos. Normalmente cuando hablamos de hobbies, como son actividades que podemos hacer en cualquier momento, lo más común es que lo mencionemos en presente simple, a menos que queramos especificar que lo estoy haciendo justo en ese momento. ¿Ok? Ahora, una característica y algo que sí quiero que por favor recuerden es que cuando hablan de la actividad, no como el verbo de la actividad, sino que ustedes hablan de la actividad para decir yo hago esto o me dedico a esto o este es mi favorito, no que la están haciendo. Entonces, en ese caso, el verbo debe ir con ing. Por ejemplo, my favorite hobby is doing yoga. Mi hobby favorito es hacer yoga. ¿Ok? Puede ser. Mis actividades favoritas, my favorite activities are singing, taking photos and texting. Todo van en ing porque no estoy haciendo ninguna de esas actividades. Solamente estoy diciendo que son mis actividades favoritas. Estoy dando el nombre de la actividad. Esto les va a ayudar en vocabulario, ¿ok? Porque ya les permite saber el nombre de muchas actividades en inglés. Mientras que cuando vaya con like o love para indicar que les gusta algo, simplemente agreguen el to y ya de esa manera lo pueden realizar. Para esta sección también tenemos una actividad, ya la última en esa sección, pero nos va a servir porque vamos a mirar precisamente pasatiempos. Escuchen bien cada uno de los audios y lleven cada palabra hacia el espacio donde consideran que debe ir. Bien, sé que nos hemos excedido un poquito de tiempo, pero era necesario, había bastantes cosas por mirar allí. Para recordar, en estos días, cuando ya estamos trabajando la última actividad de aprendizaje, les recuerdo, las actividades van a estar disponibles dependiendo del curso, porque tengo tengo cursos con dos distintas fechas. Unos tenemos hasta el 28, otros hasta el 29. Revisen siempre el cronograma para saber, en el caso de ustedes, hasta dónde pueden llevar las actividades. Eh, Eso para tener ahí pendiente. Igual los foros sí van a estar disponibles todo el tiempo, pero cuando llegue la fecha de cierre de actividades, ya todo esto que está aquí no va a estar disponible. El penúltimo día de curso será para evaluar todo lo que enviaron. Ya en ese día no recibo actividades a menos que hayan pedido ya alguna excepción. Profe, me falta una, la voy a mandar ese día. Bueno, y el día que sea de cierre, sea 30 o 31, dependiendo del curso de ustedes, también estaré allí publicando ya los aprobados e inicia el proceso de certificación.